Bueno, otra vez estamos aquí en el Colegio San Francisco Solano y queremos hacer una pequeña aclaración. Pensando un poco en cómo estructurar los programas que íbamos a hablar, pensamos en que íbamos a hablar del puente, el puente mayor de Montoro. Pero hemos visto más conveniente que nuestro primer programa, después de la presentación del otro día, sea sobre la figura de San Francisco Solano, que es el que le da nombre al colegio donde estamos y es un personaje muy importante para la historia de Montoro, ¿no? En eso hemos cambiado el programa por ese motivo. Sí, la verdad que una figura muy importante para la historia de Montoro, como es San Francisco Solano. La verdad que antes de empezar a hablar un poco de qué fue San Francisco Solano en Montoro, qué hizo y cómo fue su discurrir por Montoro, nos tenemos que trasladar un poco hasta cómo era el Montoro de finales del siglo XVI, cuando realmente pisó y estuvo por aquí San Francisco Solano. Nos tenemos que encontrar con un Montoro que todavía conservaba toda su muralla medieval y que era la que discurría por todo el casco histórico, todo el pueblo, todo lo que quedaba dentro de esta muralla, antigua muralla de Montoro. El entorno por el... Sí. Montoro tendría, me imagino, unos 4.000 habitantes, una cosa así, ¿no? Sí, claro, la población estamos hablando del año 1583. Sí, era eso, a fines del 16. Cuando vino a Montoro por una peste que se declaró en la ciudad y se quedó completamente desabastecido de médicos porque nadie quería venir a Montoro porque se contagiaban de la peste. Entonces, los únicos que pudieron o que quisieron venir fueron San Francisco Solano y también vino San Juan Buenaventura también. Sí, Buenaventura también, que él sí murió contagiado de la peste. San Francisco Solano sí se contagió también, pero no llegó a morir, ¿no? Le pidieron permiso al convento donde él estaba en ese momento de guardián, que es como una especie de abad, ¿no, Pedro? El guardián es el jefe del convento, el que lo administraba y lo llevaba. Y le pidieron permiso, se lo dio y después pues se trasladaron a Montoro y estuvieron pues en 1583 durante bastante tiempo estuvieron en la ermita de San Sebastián, que la tenemos justamente a unos metros de donde estamos aquí. Pero sobre todo lo que queremos también hacer hincapié, Pedro y yo, es en la figura tan inmensa de San Francisco Solano. No solo lo que hizo aquí en Montoro, que no lo quería hacer nadie, sino después en su vida posterior, ¿no? Cualquiera que se acerque a la figura del santo se verá abrumado por su espectacular currículum vitae. Montilla, Loreto, La Ruzafa, San Francisco del Monte, Montoro, La Zubia, Cartagena de India, ya en Colombia, en América, Cusco, Callao, Lima, Ayacucho, Tucumán, La Paz, Potosí. Eso solo por citar algunos de los nombres por donde pasó, siempre haciendo igual que en Montoro el bien. O sea, estamos hablando de Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay o Perú. Y además lo hacía todo andando. Ríete tú de los senderistas de ahora, ¿no? Son unos inmensos países que muchos de ellos son 2 o 3 veces o más. Perú son por lo menos 6 veces España. Se lo recorrió con su burro y en un lugar que también era muchas veces inhóspito porque no estaba colonizado. Es una figura inmensa, ¿no? Todos esos países escucharon las prédicas de nuestro santo, donde desde el primer momento se convirtieron en fervorosos defensores de los indios y fue un predicador incansable. Y también, por citar algunas, es patrón en de innumerables ciudades en América. Por citar también algunas, es patrón de Lima, de La Habana, de Cartagena de India, de Santiago de Chile, de Montiña, de Panamá, de La Plata, de Ayacucho. Además es el patrón del folclore argentino, de los terremotos y de la Unión Misionera Franciscana. Fue beatificado en Roma por Clemente X en 1675 y canonizado por Benedicto XIII en 1726. Se suele representar siempre levantando un crucifijo con la mano izquierda o tañendo un rabel y rodeado de indios debido a su afición a la música. Volviendo un poco a la figura de San Francisco Solano en Montoro, la verdad que una de las cosas que mucha gente no conoce y es que San Francisco Solano, cuando estuvo aquí en Montoro,
estuvo ubicada una pequeña cueva que existía justamente donde actualmente se encuentra el Naranjo de la calle El Santo. Ahí pues existía una cueva que fue donde él pasó gran parte de su estancia aquí en Montoro. Cuando ya se fue San Francisco Solano de Montoro, aquello quedó como un rincón bastante importante y al que acudían pues decenas de personas porque por allí había pasado este gran misionero, esta gran figura de la cristiandad. Con su beatificación ya al fines del 17, pues aquello la verdad que poco a poco iba cobrando mayor importancia y se le coloca en aquel momento una reja. Y también pues se establece una pequeña cruz, porque también tenemos que tener en cuenta que ese espacio era siempre un lugar de tránsito para todos aquellos que salían de Montoro o volvían o entraban a Montoro. Así que por ese motivo establecieron una cruz, una pequeña cruz de término, y que estuvo ahí hasta que ya en el siglo XVIII ya se canoniza San Francisco Solano, y en ese momento pues se construye una pequeña ermita dedicada también a San Francisco Solano, en ese rincón o en ese lugar donde actualmente, pues como digo, está el naranjo de la calle El Santo. Efectivamente, también en la calle El Santo pues viene también del nombre de San Francisco Solano. Es una sesión popular que se le dio por los montoreños y se quedó y se fijó. Ha pasado la calle El Santo por muchos nombres. Antonio Barroso ha pasado por muchas vicisitudes, ¿no? Pero incluso Calvo Sotelo también, muchos nombres, ¿no? Pero aquí la gente pasa de los nombres que ponga el ayuntamiento y la calle El Santo es la calle El Santo siempre. Después una cosa curiosa también, que el otro día en el Carpio también, allí también hay otra calle El Santo y está dedicada también a San Francisco Solano. Una cosa curiosa, hablando un poco de esta calle El Santo y que poca gente conoce, esta cruz que hemos comentado antes, que se estableció cuando se pone esta reja delante de la cueva del Santo. Los restos de este crucero se encuentran embutidos en una de las casas de la calle El Santo. En esta casa que hace esquina entre la Cava y la calle El Santo, pues ahí se encuentra lo que era la columna que conformaba pues, el antiguo crucero, este crucero de 1780-75 aproximadamente. Ese crucero, pues lo que era el fuste de la columna, se encuentra embutido en la propia casa. Luego también comentar, como no, estamos en el colegio que lleva su nombre, el Colegio San Francisco Solano. Este colegio, el proyecto de su construcción se empieza a construir en 1928 y del que solo nos queda el cuerpo que actualmente ocupa pues todo lo que es la educación infantil, todos esos cursos de infantil es lo que nos queda de este pues colegio primitivo. Sí es cierto que en origen no llevaba el nombre de San Francisco Solano, se le conoció como grupo escolar del Padre Manjón. Este religioso era un jesuita y la verdad que es bastante curioso porque pese a ser religioso, pese a ser jesuita, él entendía que la educación debería estar separada de la propia iglesia, de esta educación conventual, esta educación donde estaba muy presente la iglesia, él no la veía del todo correcta. Y por eso, pese a ser un religioso, ser jesuita, pues decidió pues configurar estos grupos escolares y que llevaron su nombre, como digo, del Padre Manjón, y que, como digo, estaban pues apartados un poco de la doctrina pues cristiana. Con la Segunda República pues ya tenía el nombre de Grupo Escolar de Pablo Iglesias, y durante todo el periodo de la dictadura franquista no tuvieron nombre, eran los grupos escolares. Luego ya mediados fines de los años 70, pues se le da el nombre de San Francisco Solano, como también le dan el nombre al colegio Épora. Bueno, pues prácticamente desde que Carlos III, a finales del siglo XVIII, estableció que la iglesia dejaran de ser cementerios, pues ya se estableció el cementerio en Montoro, en este alto salón donde estamos, que domina todo el meandro de Guadalquivir, que es donde está el colegio de San Francisco Solano, y de finales del siglo XVIII hasta prácticamente, y Pedro me puede corregir, 1890 o por ahí, ¿no? Sí, es curioso, incluso un poco posterior empiezan a llevarse los restos cadavéricos al nuevo cementerio, pero es curioso como el enterrador en muchas ocasiones se queja porque tiene que estar atendiendo los restos y el cementerio el nuevo y también el antiguo. Tiene muchas quejas, se conserva en el archivo municipal numerosos escritos de este enterrador como quejándose de que todavía no se han trasladado todos los restos cadavéricos hasta el nuevo cementerio de San Francisco. Bueno, pues resumiendo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se crea el cementerio donde está el colegio ahora mismo y está hasta finales del siglo XIX por ahí,
está establecido el cementerio donde estamos ahora mismo. Y después se pasa el cementerio a donde está actualmente, que es el cementerio de San Francisco, pero que no tiene que ver nada con San Francisco Solano. Creo que es porque el primer niño que se enterró allí se llamaba Francisco de nombre y por eso no. De hecho, yo que he estado aquí en el Colegio de San Francisco Solano, también Pedro, pero yo algunos años antes he sido alumno aquí en San Francisco Solano, pues una de las veces que estábamos en el colegio, cuando no estaban los patios asfaltados, ¿no? Cementados, pues jugando en los patios, jugamos a las canicas y no sé qué, y estábamos mucho en contacto con la tierra y corriendo, y uno de los niños pues corriendo pues metió la pierna, metió la pierna en un sepulcro donde se veía incluso hasta la caja, o sea que de hecho vamos del cementerio en el acceso que dais desde la calle Cervantes, todo este muro que pega a la parte izquierda, cuando hace algunos años se quitó toda la cal y demás, todo lo que había ahí, el cemento y demás, todavía se veían todas las bovedillas que se veían perfectamente en toda esa pared, como digo, de la parte izquierda del acceso de calle Cervantes. Y un detalle que me estoy acordando ahora mismo, Fernández Ballín, que fue un revolucionario que casi detiene la batalla de Alcolea de 1868, lo mandaron como emisario aquí, a Montoro, y por una serie de problemas que hubo, que son largos ahora de contar, pues le dieron muerte aquí en el Pilar de la Herrería, enfrente del Pilar de la Herrería. Y a este señor, Fernández Ballín, en 1868 lo exhumaron, lo enterraron aquí en el Panteón de la Cava, que ellos decían, el Panteón de la Cava tenía que haber una iglesia y le enterraron en el Panteón de la Cava. Ya hablando un poquillo de Fernández Ballín, incluso después lo desenterraron y lo llevaron a Madrid y le rindieron homenaje hasta el general Prim, creo que fue así, sí. ¿no? Luego ya para terminar un poco, no podemos olvidar que Montoro también cuenta con una escultura, con una imagen de San Francisco Solano. Esta imagen que fue donada por el pueblo de Montilla en 1962 y que llegó pues con todos los honores a Montoro. En primer lugar pues celebraron una misa con el obispo de Córdoba en la parroquia del Carmen y ya fue trasladada la imagen hasta la iglesia de San Sebastián, que donde actualmente pues se cobija esta imagen de San Francisco Solano. También hace apenas unos años, creo que fue en 2010, 2011, pues visitaron también la reliquia de San Francisco Solano y fijaros, estuvieron en San Sebastián, en el mismo lugar que 500 años antes pues tuvo el santo en vida, pues llegaron también la reliquia de San Francisco Solano. Yo sé que hay un altar en la Catedral de Lima también, donde hay también restos de San Francisco Solano, no sé si es un deo o alguna cosa, ¿no? Sí, la verdad que es un santo que tiene reliquias repartidas por todo el mundo, sobre todo en América, en la zona de todos estos países que fueron, pues... Virreinato de Nueva Granada. Toda esta zona, pues la verdad que tiene muchísimas reliquias porque fue un santo que estuvo muchísimo por aquellas latitudes y pues dejó ese buen sabor de boca y esa gratitud pues quedaba presente en todos estos países y lugares. Yo, a quien esté interesado en la figura que es abismal, vamos, es una cosa grandísima, la figura de San Francisco Solano, le recomendaría que leyera su biografía y nos vamos a quedar completamente alucinados, ¿no? Ya por ir terminando, lo hemos apuntado que nació en Montilla, nació en 1549 y murió en Lima, en el convento de San Francisco de Lima, el 14 de julio de 1610, perdón. Yo creo que no sé ya. Yo creo que ya con eso, la verdad que es un santo que está muy presente en Montoro, no podemos olvidar de eso. Tenemos la calle El Santo, tenemos también su presencia pues en la ermita de San Sebastián y luego también el recuerdo de ese barrio de la enfermería, el recuerdo de esa labor también que realizó pues San Francisco Solano durante su estancia en Montoro y también por último ya el dicho popular o la creencia popular de ese quizás mal sabor de boca no lo iba a comentar, pero ya que lo dices tú, ya que lo digo yo, pues la verdad que había que sacarlo. Según la creencia popular y ese es un poco ese chascarrillo, pues se cree que San Francisco Solano cuando salió de Montoro se sacudió hasta el polvo de sus sandalias porque no quería saber nada de los montoreños ni de Montoro. Las palabras fueron de Montoro ni el polvo. De todas maneras, yo que he leído la biografía del santo, también se le atribuye esa misma frase a un pueblo de América. Sí, puede ser. O sea que pues, se confunde unas cosas y otras, ¿no? Han ido a lo largo de la historia muchas bibliografías acercando a su figura, porque es una figura que bastante llama la atención, sobre todo por la gesta tan enorme que hizo en aquella época. Pues yo creo ya para cerrar un poco, pues agradecer como no a
al Colegio San Francisco Solano la oportunidad que nos da una vez más esta asociación de patrimonio de Montoro y que nos permite pues explicar un poco más del patrimonio, la cultura, la historia, toda esta riqueza monumental, patrimonial que está presente en nuestras calles y en toda nuestra historia, y que es fundamental que todos los montoreños seamos también conscientes de que jugamos un papel bastante importante pues en la conservación de este rico patrimonio, esta historia. Y como siempre, cualquier persona que esté interesada, cualquier persona que tenga interés por la historia, el patrimonio de Montoro, nos tiene a su entera disposición, porque la verdad es que poco a poco vamos creciendo, cada vez somos más socios en este colectivo, y como siempre acogemos a cualquier persona que tenga interés por Montoro o por su patrimonio. Pues nada, nos citamos nosotros para la próxima programa, que esta vez sí será el Puente Mayor de Montoro. Y ya desglosamos algunas cosillas que veamos a ver si son de interés. Venga, gracias.